Comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Qué gusto saludarlos. Buenos días. Buen día tengan todos. En realidad es un honor para nosotros estar acá con ustedes y esperamos que el Señor les bendiga. Mi nombre es Bairi González y estamos en otra misión de Vidas Extraordinarias. Realmente estamos contentas de poder estar aquí. Sepan que oramos por cada uno de los que nos escuchan, nos escriben, nos alegra ver sus comentarios, sus saludos, de dónde nos saludan ustedes, cómo están también, ¿verdad? Que nos han dicho, hemos orado por quienes nos piden oración, leemos los comentarios y para mí es un gusto estar acá porque yo siento que aprendo cada vez y hemos entendido que la vida es de aprender, la vida es de seguir creciendo, seguir desarrollándonos y eso es una vida. La vida aquí, la vida eterna va a ser, yo me acuerdo que de chiquita uno se imaginaba y he escuchado a otros predicadores que así les decía sus maestras de escuela dominical o algo así, que era iban a pasar cantando en el cielo todo el tiempo por una eternidad, era miles de años y aunque nos gustaba cantar, yo decía vamos a pasar haciendo eso todo el tiempo y en realidad cuando logré entender de que era una vida en la eternidad, aprendiendo del Señor, escuchándole, aprendiendo de sus maravillas, sorprendiéndonos. A mí se me imaginaba como un acto de magia o un acto de yo no sé, es lo que más se me ocurre, un acto de los magos, de los ilusionistas, que de repente sacan algún truco de alguna sombrero, de alguna cosa y uno se queda, ¡oh! ¿Cómo lo hizo? Y esa parte de ser sorprendidos, de alabar a quien hace esa gran obra, digámoslo así, va a ser el Señor en la eternidad y vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo y nosotros, ¿cómo nos sentimos de bien cuando aprendemos? Entonces, pues me gusta saber que sigo aprendiendo a pesar de que uno dice, ay, es cristiana de tanto tiempo, ya tiene tantos años siendo cristiano o leyendo la palabra o escuchando la palabra, pero siempre tenemos algo que aprender de modo que nos deje sorprendidos, de modo que podamos absorberlos y ese es un evangelio que realmente encanta y no un ritualismo, no se vuelve como algo religioso. Entonces, pues bueno, qué bueno que estamos acá, que estén conectados, qué bueno saludarlos y verlos. Así es. Buen mediodía, buen provecho. Saludándolos a todos a través de este programa. Creemos en un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que está pendiente de nosotros, un Dios que se ha propuesto hacer cosas buenas con nosotros. Y agradecidos con Dios desde este país hermoso, Guatemala, deseándoles hasta donde llegue nuestro mensaje, que el Señor les bendiga, que el Señor siga sosteniendo sus vidas en medio de cualquier situación o de cualquier dificultad en la cual ustedes estén. Y como dijo Bairi, siempre aprendiendo, cada día es un aprendizaje, en medio de cada situación hay un aprendizaje para nosotros y por eso estamos acá. Estamos acá para aprender de ustedes y
aprender de ti, ¿verdad? Aprender de la palabra, aprender qué podemos hacer para cada vez acercarnos más al Señor, que esa es nuestra meta. Llegar a la perfección, llegar al conocimiento más profundo de ese amado que estamos esperando con todo nuestro ser. Y hoy pues hemos platicado acerca de cosas que nos hacen falta, ¿verdad? Y que podemos ir descubriendo que todavía hay cosas que arreglar. Así como en la casa, ¿verdad? Nunca se acaba el quehacer, Bairi, ¿verdad? Y entonces es increíble, uno dice ya terminé y al otro día siempre sale algo. Entonces así es con nuestra vida, siempre hay situaciones, siempre hay cosas de las cuales nosotros vamos aprendiendo. Y aprendiendo en lo natural se puede aprender muchas cosas también, pero aprendiendo de la vida espiritual, aprendiendo de nuestras situaciones para ser mejores cristianas, mejores cristianos, mejores personas, ¿verdad? Y yo les quiero leer en esta hora un salmo, el Salmo 41:4, que nos dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y esto me ponía a mí a pensar que cuando David dice sana mi alma, significa que el alma también se enferma. Ya lo hemos escuchado muchas veces, hemos estado en temas con respecto a eso, pero yo creo que, como Pablo decía, yo no me canso de decirle las mismas cosas porque siempre hay algo que se nos escapó, y yo me lo digo a mí misma también. Yo me digo, bueno, no me canso de decirte que entendas en esta parte que el Señor te está hablando, porque realmente uno hace muchas cosas que uno no se da cuenta que están ahí en el alma, ¿verdad? Entonces queremos en este tiempo que tenemos hablar con respecto a qué cosas enferman nuestra alma, qué cosas están ahí escondidas que salen de repente en una situación, en una exposición que tenemos ante cierta circunstancia. Pues nuestra alma brinca, ¿verdad? Y pues hacemos o decimos lo que no queríamos ni hacer ni decir, ¿verdad? Entonces de eso queremos platicar, y tenemos como el día de hoy tenemos la rebeldía, el ser rebeldes, ¿verdad? ¿Cómo es eso que no, a veces no nos damos cuenta que nuestras reacciones son para nosotros naturales, y ya los que nos conocen ya saben cómo vamos a reaccionar, pero cuando viene la palabra y nos alumbra, nos damos cuenta que está cierta circunstancia o cierta dolencia ahí en el alma que se manifiesta ante determinada situación. Y entonces, como mientras estemos aquí en la tierra esperando a nuestro amado, esperando a nuestro Señor, al que amamos, al que ansiamos verle, pues tenemos que ir aprendiendo y limpiándonos de esas impurezas, cuando uno a veces se mete a una situación, a un campo donde hay mozote, le decían en mis tiempos. Yo no sé si existe el mozote todavía, pero es una plantita que cuando uno se metía hacia los potreros, a los lugares donde había mucho montecito, se le pegaba a la ropa, ¿verdad? Y uno cuando llegaba a la casa no podía sacudírselo simplemente así, sino que tenía que ir uno por uno, irse limpiando del mozote. Entonces a veces pues ese tipo de cosas están muchas veces en nuestra alma, como mozote ahí, perdonen la expresión, tal vez no me lo van a entender en muchos lugares, pero es un bodoquito, una bolita así como con púas. Como con púas. Yo recuerdo que de niña nos íbamos a jugar a algún lado donde había monte y regresábamos y las calcetas y el pantalón estaban llenos de eso, y no se puede sacudir y hay que quitar uno por uno. Exactamente. Para estar uno limpio ya, tranquilo. Y no lo descubrís si no estás viendo ahí. De repente estás sentado y te puya, te pica, y dice, uno se revisa y dice, ay, aquí estaba todavía uno. Entonces eso pasa también con nuestra alma. No nos damos cuenta muchas veces de dónde lo obtuvimos,
esa situación y de repente pues nos pica ahí, ¿verdad? Entonces, por eso estamos en este tiempo aquí y quisiéramos estar, compartirles a ustedes acerca de la rebeldía, un poquito de sus manifestaciones, cómo nos podemos dar cuenta y cómo fue que nosotros llegamos a este punto. Pues hemos estudiado según nos han enseñado, ¿verdad? De Jacob, que encontramos en Génesis, que sus 12 hijos, en los 12 hijos de Jacob se representan 12 áreas en el alma que están ahí muy dentro y que debemos de descubrirlas. Lo primero que tenemos que hacer es descubrirlas y pues en eso estamos. Y entonces yo les voy a leer aquí en Génesis 29:31, dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Yo en algunas oportunidades lo he dicho y también lo creo de esa manera. Pues la vida de Lea, a pesar de que estaba casada con un hombre que me imagino yo que ha de haber sido un buen hombre, un hombre hermoso, guapo, qué sé yo, ¿verdad? Así vigoroso y todo, y que ella era la primera esposa, pero el darse cuenta de que no la amaba, para ella ha de haber sido muy frustrante. Y vivir toda una vida así ha de haber sido bastante difícil. Pero Lea no logró tal vez descubrir, ¿verdad? No vamos a hacer un estudio profundo acerca de eso, sino que vamos a hablar prácticamente de cómo descubrirlo en nuestro corazón y cómo sacarlo y sanar nuestra alma, como decía David ahí en ese salmo. Pero para Lea lo que sucedió fue que pasó, digamos, ese sentimiento de frustración, de menosprecio, de que no era amada en su comportamiento. Pues probablemente en los primeros años de este niño, ella pudo quizá influenciarlo, y sin que él quizá, ¿verdad?, lo influenció con respecto a ese tipo de sentimientos que ella tenía. Y entonces Rubén realmente es como un tipo en este sentido, en este pasaje de la rebeldía. Y entonces eso es lo que queremos comentar. A mí me parece interesante porque, bueno, yo estaba buscando acerca de rebelión, rebeldía, y su definición es levantarse en contra o poner una oposición. Es la definición que encontramos en los diccionarios. Hay sitios que incluso hacen un desarrollo de las palabras acerca de dónde vienen, cómo se usa, a qué se atribuyen este tipo de palabras, ¿verdad? Pero es poner resistencia, es resistirse a alguna cosa. Y entre lo que íbamos leyendo también había algo que me parece, bueno, de este tema me parece interesante, que seguramente todos hemos estado ahí más de una vez, más de un día o más de una vez al día en esta posición de rebeldía, y no nos damos cuenta que realmente aparece en nuestro corazón. Estaba leyendo y la psicología le dice reactancia emocional. Es como una tipo de cosas que sale, ¿verdad? Y lo identifica mucho en los niños, lo etiqueta como los terribles 2, le dicen, ¿verdad? A los 2 años el ser humano empieza a darse cuenta de su individualidad o de su identidad. Entonces, aparentemente quiere como explorar y hacer todo lo que está como alrededor, explorarlo, y por eso también pareciera que está midiendo fuerzas con los padres, pero el niño se da cuenta de que es un individuo, tiene una identidad. Y también pasa en la adolescencia, que hemos escuchado mucho, dice, bueno, rebelde, uno rápido piensa en un adolescente. Y es porque ellos están buscando cierta independencia, su identidad también, están como en esa definición. Y les cuesta de alguna manera, el sentimiento que tienen es que ellos necesitan explorar y de alguna manera son privados, digámoslo así, de la libertad. Y esto es lo que dice la psicología, pero me parecía interesante
este artículo que estaba leyendo que decía que en los adultos seguimos experimentándolo. Y no estoy hablando de una psicología cristiana, sino una normal. ¿Y en qué momento? Cuando un jefe solicita algo. Y no porque nosotros digamos, no lo quiero hacer, pero el sentimiento, hablaba que ese sentimiento brota, salta. Y que nosotros hemos aprendido como adultos a retenerlo, porque sabemos que pues si le contestamos o le decimos al jefe, ay, hágalo usted, ¿qué consecuencia hay? ¿Verdad? Vamos a tener una consecuencia. Entonces me parecía interesante que nosotros como adultos podemos verlo en esa forma. Y también hablaba algo interesante y decía que el marketing lo sabía. Hay una sensación en nuestro ser que se dispara, pareciera que es algo natural, pero no es algo que no podamos dominar. No es algo que no podamos manejar, porque lo hacemos en lo secular. Si el jefe pide algo, pues hay que hacerlo, y a veces lo hacemos a regañadientes. Vaya a traerme tal cosa, eso no me toca a mí. Cuando estamos jóvenes y vivimos con los papás, estamos creciendo, yo me acuerdo que era así como, hay que lavar los trastes, hay que hacer no sé qué, uno es que yo no quiero, y por qué a tal persona desordena o qué sé yo. Cuando son pareja, de plano alguien dirá, pero ¿por qué quiere que yo guarde esas cosas y por qué los deja tiradas? ¿O por qué solo a mí me toca tal cosa y por qué a la otra persona no le toca? Y así podemos ir viendo que hay cosas que nuestro ser siente que quiere oponerse, quiere presentar oposición ante algunas cosas. Y la razón es porque se siente que le privan la libertad. Y había un ejemplo que me gustaba porque decía que marketing lo sabía y decía últimas unidades de tal cosa. Y que en nuestro ser me pareció interesante que lo asociara con la rebeldía. ¿En qué sentido? En que nuestro ser siente que le están quitando la libertad de escoger que puede tener tal cosa y necesita ir a comprar. Le nace un sentimiento de tener que tenerlo, ¿verdad? Y pareciera, se me pareció interesante cómo lo asoció, porque, digamos, el marketing usa ese tipo de emociones con nosotros. Y en este caso, cuando hablabas de Lea, a mí me parecía que ella se sentía menospreciada. Hablabas de eso, porque era privada de un amor, porque era privada de algunas. Yo me imagino que Jacob miraba o sea, tenía miradas, tenía gestos, tenía detalles que ella no tenía, que con ella no podía tener, aunque era una persona correcta, era una persona que estaba cubriendo todas las necesidades básicas y hasta más. Era una persona, pero ella no se sentía satisfecha, no se sentía amada. ¿Y cómo eso tiene que ver? O sea, como humanos nos damos cuenta que lo que nos hace sentir privados de la libertad de tener algunas cosas nos afecta o nos hace sacar ese sentimiento de rebeldía. Y entendemos que la rebeldía, bueno, es algo que al Señor no le agrada. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 15:13, yo lo tengo por acá. 15:23, perdón, si yo lo apunté mal. Acá lo tengo. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y habla acerca de lo peligroso que es hacerle caso a nuestro sentimiento de rebeldía. Y entonces no podemos decir como adultos, ay, eso solo les pasa a los jóvenes y adolescentes, sino que seguramente como adultos, con un jefe, con una autoridad, con la policía, con el presidente, nos salen algunos atisbos de esta rebeldía. Y no solo ahí, seguramente nos sale respecto a la palabra de Dios. Eso no es lo tremendo, sino que es que nos sale con respecto a alguien que está compartiendo una palabra del Señor. Y debemos de evaluar en nuestro ser si eso es algo que le agrada al Señor, si ese sentimiento, a veces lo vamos a identificar muy fácil y a veces no se presenta como una rebeldía. Tan claro como una rebeldía como yo me opongo a esta acción, sino se presenta de otra manera. Y es donde creo que tenemos que tener cuidado. Y como la rebeldía realmente tiene su origen en el enemigo, en el diablo, ¿verdad? Entonces, porque él mismo, vemos en Ezequiel, como él, en Ezequiel 28, del 12 al 13, vemos cómo se rebeló. Entonces, la rebeldía realmente es algo
que no va a edificar nuestra vida, ¿verdad? Porque vemos que su origen fue en Luzbel, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, como que viniera la semillita, de todas maneras, un punto de inconformidad. Yo diría ahí que un ser tan perfecto, ¿dónde estamos nosotros en perfección, en actitud? Y él siendo un ser tan de alto rango, de alta estima, de admiración, hermoso, fue contaminado con rebeldía, para dirigir esa rebelión. O sea, ¿cómo podemos pensar nosotros? Desde ahí podemos decir, bueno, esto no es que yo sea inmune a esto. No, y imagínate tú, cuántos, no sé, es una eternidad anterior, no podría medirse quizá en tiempo, en el tiempo que nosotros conocemos, no se puede medir la antigüedad que tiene ese inicio, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros, ya trayéndolo a nuestra vida cristiana, pues que limpiemos nuestra alma de eso. Y algunas personas se preguntarán, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos que nosotros podemos tener rebeldía en nuestro corazón? Primeramente, como tú decías, la rebeldía viene, se establece cuando no hay una conformidad. Siempre se está desafiando la autoridad, ¿verdad? No importa la autoridad, porque al final uno puede de repente decir esto no está bien o qué sé yo, ante cierta regla, ante cierto protocolo, ante cierta cosa. Pero la característica cuando ya hay un problema en nuestro corazón, en nuestra alma, es que se desafía la autoridad, no importa quién sea, no importa en qué lugar estemos, ¿verdad? Se desafía la autoridad de los padres, de los maestros, de jefes, de policías, ¿qué digo yo? De las órdenes que te dan, por ejemplo, tiene que hacer la línea o la fila de esta manera, es desafiante. Una persona que tiene ya esa situación en su alma, esa dolencia, vamos a decir, es una persona que está desafiando la autoridad, no importa de quién venga. Y lo tremendo del caso es que se desafía también la autoridad que Dios nos está dando, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos dejó ciertas reglas, ciertas normas, pero no es para vivir esclavos. Son normas que nos dan la libertad de actuar y de desarrollarnos para beneficio nuestro, para acercarnos más a Él. Entonces esa parte es la que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Y reconocer, y yo estaba leyendo algunas características de las personas, Bairi, que tienen, que nosotros podemos manifestar las características o las expresiones, pero que en el fondo es una rebeldía, ¿verdad? Es algo que estamos nosotros quizá, como dice que es como pecado de idolatría, quizá idolatrándonos nosotros mismos, que creemos que todo es para afectarnos o todo es para dañarnos, y entonces tenemos manifestaciones como por ejemplo sentirse uno siempre menospreciado, creer que no vale nada, creer que a nadie le importa. Esa es si uno tiene una expresión de eso, hay una rebeldía dentro de nuestro corazón. Hay algo que se está rebelando contra lo que Dios ha propuesto para nosotros. Y yo con estas tres, seguramente hay alguien que dice, es que no, a mí no. ¿Cómo nos da como ese menosprecio por nosotros mismos? Como más que todo en la adolescencia, creo que a mí me pasó mucho en la adolescencia, pero le decimos baja autoestima, que también puede pasar, ¿va? Pero sentirse menospreciado, sentirse de menos. Cuando yo escuché a alguien predicar, si el Señor dio su vida por ti, tú vales mucho, ¿por qué tú estás contradiciendo ese valor que Él tiene? Y entonces es ser humilde, decir, Señor, yo realmente no tengo valor por mí misma, pero voy a respetar mi ser, no me voy a hablar así, porque tú me diste un valor. Y eso, como tú dices,
Es una rebeldía decir, no, yo no valgo. Por ejemplo, podría ser una actitud así, o puede decir, yo no valgo, pero el Señor te dio un valor importante. Te puso el valor, o sea, tan grande, que tú nunca lo podrías pagar. Eso sí es cierto. No se puede cuantificar. No se puede cuantificar, pero sí tienes un valor. Entonces, justo eso, sentirse menospreciado, estar menospreciado, porque alguien te puede hacer sentir menospreciado, pero tú decir, no, el Señor, ¿cuánto vimos a los discípulos? Todo lo que les dijeron, los encerraron, los castigaron, los azotaron, y ellos no se sintieron menospreciados, se sintieron, alababan a Dios en la cárcel. Podemos pensar en una situación crítica, en una situación donde te insulten y decir, bueno, el Señor es quien me guarda. Y tratar de eliminar o identificar tal vez en ti esas actitudes que en realidad tiene un trasfondo probablemente de rebeldía. Sí, también tenemos que una característica, si tú murmuras mucho, hay mucha murmuración en tu corazón, ahí adentro es una manifestación muchas veces de que hay rebeldía en nuestro corazón, porque cuando nosotros murmuramos, no murmuramos de nosotros, ¿verdad? Murmuramos de los demás, murmuramos incluso de siervos, de siervas, de nuestros hermanos en sangre que Cristo ha dado su sangre y que nos ha hecho hermanos. Murmuramos de cualquier situación, nos es suficiente para murmurar. Entonces hay desobediencia, obviamente hay desobediencia. Somos desagradecidos, ¿verdad? Y somos incrédulos. Tenemos un cierto menosprecio hacia las promesas porque vemos que para Rubén había promesa. Sin embargo, no se comportó debido a lo que había en su corazón de esa forma, ¿verdad? Y nosotros vemos que Pablo nos dice en Hechos 26:19, cuando estaba ante el rey y le dice, ante el rey Agripa, por lo cual, oh rey, porque le estaba comentando la forma en que él había conocido al Señor, ¿verdad? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, dice, a la visión celestial. Ahí podríamos decir, no fui rebelde, fui obediente a la visión celestial, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención porque realmente, no sé si tú puedes leer ahí Gálatas 6, del 7 al 10, cómo Dios nos habla para que nosotros podamos encontrar. Fíjense que si nosotros sembramos rebeldía en nuestra vida, en las situaciones, siempre van a haber consecuencias. Las consecuencias que se pagan por ser rebeldes a la palabra, a lo que el Señor nos va guiando, trae consecuencias, y las consecuencias son mayores siempre que la siembra. Por eso nosotros debemos de cuidarnos en esa parte. Gálatas 6 del 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, ¿y eso por qué? Porque esa es una parte que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, Dios no puede ser burlado. Dios conoce cada situación, cada intención de nuestro corazón. Entonces, por eso es tan importante que nosotros descubramos, porque hay consecuencias fuertes cuando nosotros somos rebeldes. Se pierde la primogenitura. En el caso de Rubén, perdió la primogenitura. Se pierde la bendición, se pierde la autoridad. También se pierde integridad. Hay una inestabilidad en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar. Hoy actuamos de una manera, mañana de otra. Entonces hay pecado en lo que hacemos cuando tenemos un comportamiento rebelde. Y entonces, si el Señor nos da ciertas instrucciones, si el Señor nos dice cómo podemos vivir, cómo podemos obtener las bendiciones, pues lo importante, lo que debemos de hacer es buscar la forma de hacerlo, ¿verdad? Descubrir en nuestro corazón, Señor, háblame, mira, hay rebeldía en mi corazón,
voy a buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda para que quiero sanar, ¿verdad? Y primeramente buscar la ayuda del Señor y luego buscar a un consejero espiritual. He descubierto que hay rebeldía en mi corazón, necesito ayuda. Ajá. Y tomar acciones, porque yo creo que de repente van a haber cosas que van a ser fáciles de decir, Señor, ayúdame, de repente por hacer hábitos correctos conforme a la palabra de Dios, que miren lo que dice Gálatas, que busquemos hacer el bien a otros. Entonces tú puedes empezar a hacer el bien a aquellos con los que de repente te sale un compañero o una compañera, tu esposo o tu pareja, no sé, y te dice, mira, alcanzame tal cosa, y ¿a cuántos de ustedes les salta el, ay, ¿por qué? ¿O por qué yo? ¿Por qué? Porque solo porque me lo dice, no, aunque tú ya habías pensado hacer alguna cosa. Entonces, ¿cómo es de que obedecer la palabra de Dios no es algo que te oprime, no es algo que te priva de libertad, es algo que te va a ayudar? Y en este caso me gustaba mucho que decía, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y cómo esas acciones te pueden ir ayudando a sanar. Y como tú dices, pedirle al Señor que nos muestre. Hay un verso en Ezequiel que yo había buscado y me daba a entender a mí acerca de que la rebeldía era no ver, era un tipo también que nos dejaba ciegos a qué es lo que, primero de lo que nos estamos perdiendo, todo lo que dijiste que se había perdido por la rebeldía, ciegos a ver que sí lo tenemos porque se manifiesta de una manera diferente a la que tenemos el concepto en que se manifiesta, y que lo importante es poder vencerla, y es vencerla cada vez, cada día, ¿verdad? Con nuestras acciones. Sí, y bueno, ya descubrimos que sí existe algo en nuestro corazón que siempre se está revelando, va revelando. Miren, en el mundo hasta habían canciones acerca de la rebeldía. Yo le contaba un día a mi esposo que yo había aprendido una canción cuando yo era jovencita en el mundo, pues, y que sentía que se adaptaba tanto a mí, que era como mi himno personal, digamos, ¿va? Gracias a Dios llegué al conocimiento de Cristo y el Señor me libertó, pero la canción era de que soy rebelde y que así soy y ya ven que han habido hasta películas y novelas acerca de ser rebelde, donde se exalta la rebeldía, pero en el Señor nosotros sabemos que hay algo que realmente la rebeldía nos oprime, nos esclaviza, pero para eso vino el Señor, para eso vino Cristo, para hacernos libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y hay algo que nos como dijera, nos blinda, nos protege para no estar en ese tiempo de rebeldía, y es la obediencia. Y lo encontramos en 1 Pedro 1:22. ¿Tú lo tienes ahí? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero si vemos, dice, vuestras almas en obediencia. O sea, ¿en obediencia a qué? A la verdad. Porque la verdad es la que nos liberta, la verdad es la que nos hace que podamos vivir en comunión, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos guíe. Y entonces por eso en esta hora en que estamos, queremos decirte que si tú puedes descubrir, y miren, el Señor es tan compasivo, su gracia es tan grande que Él puede oírnos, ¿verdad? Podemos decirle, Señor, muéstrame, alúmbrame aquí en mi alma. Yo me siento muchas veces que no me aman, muchas veces me siento de esta manera, me siento, no importa. Miren, hay momentos en que uno puede sentirse de repente mal, pero si tu modo de vida, si tu situación
siempre es que tú te sientas de esa manera, hay un problema en tu alma. Hay un problema que lo pudiste haber adquirido en tu niñez, que lo pudiste haber adquirido a través de las ancestralmente o de hereditario o genético o lo como sea, pero hoy te estamos hablando de esto para que tú descubras en tu corazón, en tu alma, si hay alguna característica de estas que está afectando tu modo de vida, que está afectando el estilo de vida que quiere Dios para ti, porque Él quiere que tengas una vida, porque dice, yo he venido, el diablo vino a robarles, el diablo vino a quitarles, pero yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan no a medias, para que la tengan en abundancia. Sí, y es justo hacer algo al respecto, y que no te quedes con esta charla, sino que esto te ponga a pensar y digas, ¿qué puedo hacer también? Y empezar a obedecer. Es que empezar a obedecer solo con lo que leímos de Gálatas, para mí ya es ¿qué puedo hacer hoy de bien por alguien? Y decidir eso todos los días te va a ir ayudando a mostrar esas áreas de nuestra alma que a veces se resisten a cambiar, se resisten a obedecer lo que el Señor dice, y principalmente es la rebeldía la que no quiere obedecer, ¿verdad? Y esto es un cambio de vida, llevarte a un cambio de vida, a una vida extraordinaria, una vida abundante. Así que si tú tienes alguno de estos síntomas, una acción pequeña se me ocurría a mí es, si empiezan a murmurar o a chismear, decimos acá también, tú detener la conversación y decir, bueno, pero tiene que tener un punto bueno, debe haber un lado bueno, o si realmente tenía razón, decir, bueno, ojalá que reflexione, ojalá que se componga, pero tú no seguir con esa pólvora, echándole leña al fuego, avivando ese fuego de la murmuración, y esa acción ya te va a ir ayudando. ¿Qué tan difícil es para ti hacer eso? ¿Qué tan difícil te es decir, no voy a seguir con esta murmuración? A uno le pica la lengua, de repente le cuesta como soltar algunas cosas. O es que yo no puedo, es que a mí nadie me quiere, es que si siempre estás con esa actitud, justo eso hay un problema ahí que hay que cambiar, hay que sanar nuestra alma, como decía el Salmo, y la idea es que sigamos aprendiendo, que sigamos viviendo para mejor. Sí, y creerle a Dios cuando Él dice que te ama, creerle a Dios, llenarte de su palabra que te afirma, palabra que te sustenta, porque miren, merecedores no hay uno que haya merecido ese amor que Dios mostró al enviar a su Hijo Jesucristo, y esa obediencia de Cristo al venir y decir, sí, ahí está mi muchachita, ahí está mi muchachito, creyendo que no es nada, pero yo le amo. Y entonces vino Él a morir, fue obediente a eso para mostrar el gran amor que el Padre tenía por nosotros. Entonces, si tú crees esa palabra, si tú te afirmas y te aferras ahí, es cierto, tengo muchas debilidades, porque de verdad todos, no hay nadie, ni el predicador más famoso, ni el más usado, ni la persona que tú crees que no tiene ningún problema, ningún defecto, no hay uno que haya lo voy a decir más claro porque ya me enredé un poco, pero no hay uno por el cual merecía que viniera Cristo a morir en la cruz. No hay uno. Él vino porque realmente nos amaba, ¿verdad? Él vino porque el amor del Padre era para ti que te sientes desdichada, que te sientes sola, que te sientes angustiada, que no tienes paz en tu corazón. Él vino por ti, y yo siempre lo he pensado y le doy gracias a Dios por eso, que aunque no hubiera nadie más, si era por rescatar tu vida, Él hubiese venido de todas formas, porque la gracia es tan grande y el amor es tan grande. Entonces tienes que afirmarte en Él, no porque valemos nosotros, como sí, yo escuchaba a un predicador hace muchos años, a nuestro pastor, y él decía que si a nosotros nos desmenuzaran y pusieran por gramos de lo cual estamos compuestos, creo que el valor no era ni $1 de aquel tiempo, que
Imagínense, entonces realmente no valemos por nosotros mismos, valemos porque hay alguien que nos ha respaldado nuestra vida. Así es que tienes que afirmarte en esa promesa, en esa palabra y creerla y ajustarla a tu vida para que puedas llegar a ese conocimiento y a moverte en ese conocimiento y aprender cada vez más para que puedas disfrutar de esa vida por la cual Él pagó ese precio tan alto, tan alto, tan alto que nadie lo puede pagar, pero Él lo dio por ti y lo dio por mí, y esa es la grandeza de este evangelio, lo maravilloso de este evangelio. Así es que no te sientas así, abre tu corazón, abre tu alma, revisa ahí cualquier característica, cualquier situación que tú puedas identificar como que si es de rebeldía, y arrepiéntete delante de Dios, arrepiéntete y dile: Señor, no, he violado muchas leyes, muchas reglas, muchas situaciones, no solo aquí, sino que de la palabra me he sentido de esta forma, pero perdóname, límpiame y quiero sanar mi alma, y el Señor lo va a hacer. Así es que en esta tarde yo creo que por mi parte he terminado, y quiero decirte: bendecimos tu vida, agregamos valor a tu vida con esta palabra. Dios te ama y Él quiere que seas libre. Llena tu vida de la palabra del Señor. Amén. Y pues bueno, este es el tema que teníamos para hoy. Te bendecimos, gracias por sintonizarnos. Agradecemos los comentarios y las bendiciones y saludos que nos han enviado por los medios, por las redes sociales. Eunice González, te bendecimos, gracias por tus saludos. Alicia Afati también nos saluda desde la Patagonia de Argentina. Nos da gusto saber que estás compartiendo también con tu nieta. Elda González nos ha comentado, Judith Palomino, Adriana Reyes Corona, Telma Godínez. Y pues bueno, les agradecemos por su sintonía. Esperamos que el Señor bendiga tu vida. No te quedes con esto y te desconectas, sino si sientes la necesidad de orarle al Señor y decirle: Señor, ábreme mis ojos, ayúdame, porque yo solo no voy a poder vencer esta rebeldía que hay en mí. Si tienes al Señor Jesús, tienes la libertad de poder hacerlo. Que el Señor te bendiga, oramos por tu vida y te damos gracias, y nos vemos en la siguiente transmisión de Vidas Extraordinarias. Dios les bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa, y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.